Seres extraños. Me llamo Ángel. Me animé a contar mi historia porque ya ha pasado el tiempo de que sucedió. Además, mis heridas, tanto físicas como mentales, han sanado. Aunque esto que les cuento lo viví en México, soy de un país vecino. En el año 1980, mi hermano Miguel, un año mayor que yo, vino a esta tierra a explorar una zona boscosa cercana a la ciudad de San Luis Potosí, llamada Sierra de Álvarez, acompañado de varios amigos de aventuras. Pero de 4 que eran, salieron solo 3, porque mi hermano, según sus amigos, de manera inexplicable lo desapareció el bosque. Aunque me dijeron que lo buscaron por unos días, no lo pudieron encontrar porque me aseguraron que no dejó ningún rastro. Obviamente, a mí y a mi familia no nos convenció su versión. En mi casa no nos podíamos quedar así. Les pedí todos los datos para llegar a esa sierra. También les dije que ocupaba que uno de ellos me acompañara, pero se negaron rotundamente, diciendo que jamás entrarían de nuevo a ese lugar. Antes de despedirme, les pregunté el por qué habían viajado a ese bosque tan lejos. Su respuesta fue que quisieron comprobar si la aparición de fantasmas y todo lo que se decía de ahí era verdad. Me dijeron que cuando llegara a San Luis, podía buscar a un tipo apodado el Diablo, que él conocía toda esa zona, lo que ocurría dentro de ella, sobre todo, lo más importante, sabía cómo salir de ahí y que él me ayudaría. Y así, con la bendición de mis padres, salí hacia México. Cuando llegué a San Luis, hice lo que me recomendaron. Fui al lugar que me indicaron a buscar a aquel hombre que me ayudaría. Entré a un local que olía a incienso, lleno de figuras de santos, de diablos, pero lo que me llamó la atención eran unas enormes muertes que tenía, algunas de tamaño natural. Ahí me encontré con el sujeto llamado Diablo, el cual era un tipo lleno de tatuajes, extraño y misterioso. Le hablé claro cuando me entrevisté con él, porque no había tiempo que perder. Le pedí información sobre ese lugar donde se había perdido mi hermano Miguel. Primero se mostró renuente, pero ante mi insistencia, después de unos minutos, aceptó hablar. Por él supe que ese valle tenía tramos peligrosos, que hay reportes que mucha gente ha desaparecido a lo largo de los años, además que las cosas paranormales abundaban. Era eso, según él, lo que atrae a los turistas. Entran en busca de aventuras. También es el lugar favorito de algunas sectas que, ocultándose de las miradas curiosas, hacían ahí sus rituales. Le platiqué la situación de mi hermano. Me di cuenta que lo recordaba, porque no había pasado mucho tiempo. Me reiteró lo que dijeron los otros muchachos, que no sabía lo que había pasado. Lo contraté para que me llevara a ese lugar, aunque me advirtió que pasar una noche en ese sitio podría ser aterrador. Esta persona llamada el Diablo me dijo que mi hermano no se había perdido, que estaba desaparecido o que era peor, algo se lo había llevado. Esa misma tarde nos internamos en ese lugar. Me dijo que era un valle, aunque para mí, que no soy experto, me parecía más un bosque. Aún habiendo veredas marcadas, caminábamos entre los árboles sin dejar ninguna seña. Yo supuse que era porque él conocía el lugar a la perfección. En algunos tramos el terreno era difícil, y aunque era una persona totalmente desconocida, me inspiraba algo de confianza por la seguridad con la que hablaba. Caminamos hasta que empezó a anochecer. Cuando por fin nos detuvimos, levantamos nuestro campamento. El llamado Diablo traía todo lo necesario. Como a las 9 de la noche, encendimos una fogata para cenar algo mientras me platicaba las cosas que pasaban en ese lugar lleno de vegetación y de piedras extrañamente blancas. Precisamente por esas piedras, esa zona era conocida como el Valle de los Fantasmas. Me dio a tomar una bebida caliente que preparó con algunas hierbas. Nos sentamos frente a la fogata para agarrar un poco de calor. También necesitábamos descansar un poco porque la caminata había sido larga. Empezó diciendo que en esa parte donde estábamos había mucha actividad paranormal. No solo eso, rondaban cosas extrañas y seres oscuros. Recalcó que durante las noches los fantasmas de las personas desaparecidas se manifestaban queriendo hacer contacto con los campistas,
Por eso me sugirió que, sin importar lo que escuchara, no hiciera caso. Aunque hay personas que aseguran nunca haber visto nada, la gran mayoría cuenta de muchas apariciones fantasmales, otras de entes malignos que son espantosos, pero también aparecen otros seres de los cuales nadie quiere hablar. Hay ocasiones que se pueden ver luces extrañas que viajan sin hacer ruido, metidas entre los árboles como si buscaran algo. Por largo rato me estuvo contando casos que a él le tocó vivir cuando fue guía de turistas. Personas que simplemente desaparecían por las noches dejando sus mochilas y todas sus pertenencias. Otros que se habían perdido en pleno día sin dejar rastro ni hacer ningún ruido. También han sucedido posesiones demoníacas, porque las personas, por curiosidad, agarran las cosas donde se han hecho rituales satánicos y se contagian con la maldad. También me contó que ahí han sucedido asesinatos y uno que otro suicidio. Lo que me pareció aterrador fue escuchar que muchas personas aseguran haber visto criaturas verdaderamente extrañas, con apariencia muy fuera de lo común. Cuentan que son cazadores de hombres, que aunque los identificaban como demonios, realmente no se sabe a ciencia cierta lo que son. Empecé a ponerme nervioso por lo que contaba, pero no podía decirle que cambiara de tema. Por eso él seguía hablando. Me platicó que él era santero, que en muchas ocasiones lo han contratado para hacer trabajos en ese lugar, pero también le ha tocado buscar personas desaparecidas, de las cuales nunca se encuentran porque no dejan rastros o señales. Yo le pregunté qué había pasado con mi hermano. Alzó sus hombros e hizo una mueca para contestar que no sabía. Al preguntarle si él creía que pudiera estar vivo, cortó de tajo la plática. Me miró mientras me decía que ya era hora de dormir, porque al día siguiente caminaríamos mucho por los alrededores. Quemó algunas hierbas para ahuyentar las almas en pena con el olor que producía. Mientras lo hacía, me explicó que un fantasma es la energía de una persona que alguna vez estuvo viva. Luego dijo algunas oraciones. Según él, todo era para nuestra protección. Cuando terminó, se acostó a unos metros de mí. También me recosté tratando de conciliar el sueño. No pasó mucho tiempo antes de quedarme dormido. Estaba cansado del cuerpo y de la mente. Solo recuerdo que un ruido me despertó. Cuando enderecé un poco la cabeza, miré cómo alguien iba caminando entre los árboles, perdiéndose entre la oscuridad. Me enderecé rápidamente, aunque no alcancé a distinguir bien, podría ser mi hermano Miguel, pero al buscar a Diablo, este ya no estaba. Supuse entonces que era él, que por alguna razón se alejó, metiéndose todavía más a lo profundo del bosque. Quedé desconcertado porque no encontraba una razón para que hiciera eso. Pareciera que me estaba dejando a mi suerte. A los pocos minutos me empecé a poner nervioso por la situación en que me encontraba. Estaba solo en medio del bosque y no sabía cómo regresar. A lo lejos pude ver algunas siluetas blancas bastante grandes, que, aunque no se movían, me parecían inquietantes. Busqué entre mis cosas y saqué la linterna. Alucé hacia todas partes, esperando no encontrarme con alguna aparición o con algo que no fuera de este mundo, porque no podría soportarlo. Pasados quizá algunos 20 minutos, empecé a distinguir cómo una silueta caminaba entre los árboles, de un lado a otro, como si fuera un centinela. No tenía la complexión de mi hermano, no era él. Además, el modo de hacerlo era extraño. Parecía más algo mecánico que una persona, aunque a veces pareciera camuflarse en el bosque. De pronto, esa cosa volteó a verme, quizás sintiendo mi presencia, clavándome la mirada de una manera inquietante. No supe qué hacer, correr o esconderme. Estaba bloqueado totalmente. En un momento me di cuenta que eso empezó a caminar hacia donde yo estaba. Por instinto, corrí. Me alejé lo más que pude de ese lugar. Cuando me detuve, empecé a mirar a mi alrededor. Me sentí en medio de la nada. Nunca había tenido tanto miedo, un miedo que no puedo describir. Al darme vuelta para volver, no había ningún camino trazado, porque corrí entre los árboles.
Después de unos minutos decidí caminar de regreso, rogándole a Dios no toparme con aquello. Como volteaba constantemente, en una de esas veces, miré como una figura blanca iba pasando a unos 15 metros de donde yo caminaba. Me detuve para confirmar que era verdad. Se me erizó la piel al estarla viendo. No podía creer lo que me estaba pasando. Me puse a rezar y pude ver cómo aquella figura desaparecía ante mis ojos. Cuando se desvaneció por completo, quise pensar que lo había imaginado por los nervios. Cuando se desvaneció por completo, con mucho miedo, seguí caminando. Cuando estaba a punto de darme por vencido y aceptar que estaba atrapado en medio del bosque, escuché que gritaban mi nombre a lo lejos. Supuse que era ese muchacho, el diablo, porque solo estábamos él y yo. Me fui guiando por el sonido. Estaba seguro que iba a encontrar el campamento, pero un mal presentimiento me hacía dudar si debía continuar caminando o no. Además, el ambiente empezó a sentirse pesado. Luego entraba en cordura. No tenía dónde más ir. Por eso seguía caminando hacia donde me hablaban, aunque conforme me acercaba, su timbre de voz cambiaba. Empecé a tener dificultad para caminar. Me sentía tieso, como si se me estuvieran encogiendo los músculos. Eso hacía que me doliera todo el cuerpo. Además, estaba aturdido. Escuchaba un zumbido que taladraba mi cabeza y se me empezó a adormecer el cuerpo. Me detuve y me quedé parado. De pronto apareció una gran luz muy brillante que me cegaba. Yo no tenía movilidad ni siquiera para cerrar los ojos. Aproximadamente a 40 metros empezaron a aparecer algunas figuras exageradamente delgadas, con ojos brillantes y piel oscura. Eran 3 o 4. Por los movimientos que hacían, me parecía que se comunicaban entre ellos sin hablar. Por el modo en que me encontraba, ya no sentía miedo ni preocupación, ni siquiera cuando me empezaron a arder varias partes del cuerpo. Era como si me estuvieran cortando con algún cuchillo desde la distancia. Cuando el cerebro estaba a punto de estallarme, alguien me agarró fuertemente por detrás y me lanzó al suelo, sacándome del trance en el que me encontraba. Yo, todavía aturdido, lo miré. Al reconocerlo, supe que era el muchacho apodado el Diablo, que ya me había encontrado. Casi no lo escuchaba. Me gritaba que reaccionara, que corriera porque estábamos en peligro. No recuerdo cómo lo hice, pero corrimos. Solamente con su linterna nos alumbrábamos. Caminamos hasta que nos cansamos. En realidad, no recuerdo cuánto tiempo fue. Cuando nos detuvimos, nos sentamos un momento. Le pregunté qué era lo que había visto, que no me parecía que esos eran fantasmas ni apariciones. Me aseguró que las apariciones existen, que toda la actividad paranormal que cuentan es verdad, pero que aparte de eso, existe algo poco creíble. En esa parte del bosque se hacen presentes seres extraños que, quienes los han visto, aseguran que no son de este mundo. Por lo mismo, es un tema que casi nadie toca. Todo hacía suponer que fueron ellos los que se llevaron a tu hermano, me dijo. Se cree que secuestran a las personas para hacer experimentos. También hacen cosas impensables, como lo que te querían hacer a ti. Lo miré extrañado. Le pregunté qué cosas me querían hacer. Me pidió que me quitara la camisa para revisar mi cuerpo. Al hacerlo, volví a sentir aquel dolor. Cuando me revisó, me di cuenta que tenía varias cortadas perfectamente trazadas, tan finas que prácticamente no sangraba. Me aseguró que por esas hendiduras querían extraerme algunos órganos. Aunque era imposible de creer, ahí tenía las heridas. Hasta entonces me di cuenta que me dolían un poco. Me levanté como pude, me puse la camisa. Le pedí al muchacho que me sacara de ahí porque no aguantaría un día más. Caminamos lo que restaba de la noche, nerviosos pero sin ningún contratiempo. Al estar fuera de esa zona boscosa me sentía a salvo. Le di gracias a Dios por ayudarnos a salir de ese terrorífico lugar. Llegando a la ciudad, me llevó con un médico para que me atendiera, el cual, para mi sorpresa, me aseguró que me habían extraído la vesícula. Las otras heridas estaban sobre los riñones, pulmones y corazón. Todavía hasta el día de hoy me parece imposible lo que viví.
También saber que a mi hermano se lo llevaron esos seres me generó un trauma que tardé mucho para superarlo. Cuando llegué a mi casa, le oculté a mi familia muchas cosas. Les prometí que volvería a ese lugar para buscar a mi hermano. Nunca lo hice ni lo haré. Por lo menos yo me resigné el haber perdido a Miguel. Cuando me hablan de bosques, lo primero que se me viene a la mente son fantasmas y apariciones, pero sobre todo, esas extrañas criaturas de ojos brillantes. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.